Era la 1:02 de la madrugada. En la oscuridad del cielo iraní, dos F/A-18 Super Hornets volaban a toda velocidad, cortando el aire con una precisión mortal. A lo lejos, se veía el monte Sofe, una montaña imponente que albergaba el depósito más valioso de Irán. Allí, bajo su capa de rocas, se encontraba un complejo subterráneo blindado, resguardando 540 kilos de uranio enriquecido a 60%, material suficiente para crear una docena de bombas nucleares. Y estaba a punto de ser destruido. A bordo del USS Abraham Lincoln, los pilotos se preparaban para lo que sería una misión de alto riesgo, un ataque directo al corazón del programa nuclear iraní. Las bombas que transportaban no eran comunes. Se trataba de penetradores de 900 kilos, diseñados para perforar cientos de metros de roca sólida. La misión era clara, pero el peligro era absoluto. En el aire, la tensión era palpable. Los F/A-18, conocidos como Storm 1 y Storm 2, volaban juntos, pero cada uno tenía una misión diferente. Storm 1 debía abrir camino, asegurándose de que la ruta estuviera limpia de amenazas mientras Storm 2 lo seguía. Sin embargo, en este tipo de operaciones, nada era predecible. Mientras tanto, un B-2 Spirit, el bombardero furtivo más avanzado, se deslizaba hacia el objetivo, completamente invisible para los radares enemigos. El aparato, que costaba más que el Producto Interno Bruto de muchos países, se acercaba con precisión calculada. A su paso, el mundo entero podría cambiar en cuestión de minutos. Pero, ¿sería esta la misión final? ¿O el enemigo aún tenía unas bajo la manga? El cielo estaba oscuro, pero la guerra electrónica iluminaba el aire. A bordo de los F/A-18 Super Hornets, las pantallas de los pilotos brillaban con datos vitales. El sistema AN/ALR-67, el receptor de alerta de radar, detectó algo. Unas de radiación provenía de la superficie, proveniente de un sistema Thor-M1, un misil que, a plena potencia, podía hacer que cualquier avión desapareciera del cielo. Era el tipo de amenaza que los pilotos temían. Un sistema de defensa de corto alcance capaz de detectar, rastrear y destruir objetivos a gran velocidad. Aunque el Thor-M1 había estado inactivo durante semanas, ahora su radar se activaba con una precisión mortal. Pero los pilotos no podían dejarse atrapar. Sabían que cada segundo contaba, y la supervivencia dependía de una respuesta rápida. Storm 1 ajustó su curso. A su lado, Storm 2 seguía con el radar desactivado, manteniendo el sigilo. En un ataque aéreo de este nivel, cada detalle era crucial, desde la elección de la ruta hasta la manipulación de los sistemas de interferencia electrónica. Con un giro preciso, Storm 1 activó los dispensadores de chaff, lanzando una nube de fragmentos metálicos diseñados para engañar a los radares del Thor. Mientras tanto, el B-2 Spirit se acercaba. Su invisibilidad era casi total, pero incluso el bombardero más avanzado no estaba a salvo de la guerra electrónica. A través de sus sensores, el B-2 había detectado las emisiones, pero no era el radar lo que podría detenerlo. La interferencia del enemigo era el verdadero desafío. El aire se estaba cargando de ruido electromagnético. A cada minuto, la distancia se acortaba entre el ataque y la defensa. La pregunta era, ¿quién ganaría la guerra de la información en este espacio aéreo saturado? La tecnología de los dos bandos se enfrentaba, pero solo uno podría prevalecer. La amenaza estaba cerca. El sonido del radar enemigo llenaba la cabina de Storm 1 como una alarma que no podía ignorarse. El AN/ALR-67 había captado el rastro de un Thor-M1, y ahora los pilotos sabían que no tenían más tiempo. La señal de alerta se convirtió en un tono continuo, un sonido que cualquier piloto de combate teme oír. Era el lock-on, el instante exacto en que el misil había fijado su objetivo. La caza ya no estaba en el aire. Ahora era una víctima en el punto de mira de una máquina de guerra mortal. Storm 1 y Storm 2 sabían que su única opción era maniobrar, pero la velocidad a la que se desplazaban los misiles Thor-M1 era impresionante. Un poste de concreto de 3 metros viajando a Mach 2.8, girando a 28 G en la fase terminal. Los pilotos se prepararon. Sabían que las decisiones que tomaran en los próximos segundos podrían ser las últimas de sus vidas. Storm 1 reaccionó en un abrir y cerrar de ojos. Con un giro abrupto hacia la izquierda, activó su interruptor de chaff y lanzó una cortina de fragmentos metálicos en el aire, confundiendo al misil y haciéndolo desviar su camino. Pero eso no fue suficiente. La amenaza estaba persiguiendo cada movimiento, y Storm 1 necesitaba ir más allá. El avión realizó una maniobra de evasión extrema, alcanzando los 7 G mientras el sistema ALQ-214 comenzaba a emitir señales de interferencia, haciendo que el Thor-M1 recibiera datos falsos sobre la ubicación del avión. A tan solo unos metros del impacto, Storm 1 sintió la vibración del aire desplazado por la explosión que había quedado atrás, demasiado cerca.
A pesar del chaff, las maniobras y la interferencia, los pilotos sabían que la amenaza seguía activa. Solo habían ganado unos segundos, pero eso bastaba para mantener la vida un poco más. Cada segundo ahora se sentía como una eternidad. A medida que Storm 1 esquivaba el impacto, un sudor frío cubría su frente. La misión estaba lejos de terminar, y la amenaza iraní aún no se había disipado. En la superficie, el complejo del Monte Sofe estaba protegido por más que solo montañas de roca. La defensa aérea no se limitaba a los Tor M1. Allí abajo, el enemigo había colocado otras armas mortales, lanzadores ZU-23 y equipos Manpads MiSAC-2, dispuestos a crear una trampa letal para cualquier aeronave que se acercara demasiado. Los ZU-23, metralletas antiaéreas, habían sido colocadas estratégicamente en puntos elevados, desde donde podían barrer el cielo con una lluvia de proyectiles. El sistema de alerta de Storm 1 no detectaba estas amenazas, ya que estos cañones no dependían de radares ni de señales electrónicas. Eran invisibles hasta que el primer disparo estallara en el aire. Por encima de ellos, el B-2 Spirit continuaba su curso, invisible pero vulnerable. Sabía que si no destruían las defensas antes de que él llegara, la misión entera podría fracasar. Los operadores del Tor M1, junto con los tiradores de la ZU-23 y los Manpads, sabían que solo necesitarían un error para cambiar el curso del conflicto. Mientras los pilotos de Storm 1 y Storm 2 se coordinaban, las tensiones aumentaban. Cualquier movimiento en falso podría exponer al B-2 a una peligrosa lluvia de fuego antiaéreo, pero el reloj avanzaba. El B-2 tenía que lanzar su carga en pocos minutos, y el tiempo estaba corriendo. A través de las pantallas de radar, los pilotos detectaron lo que ya sabían: el complejo de Monte Sofe estaba despierto. Los misiles de corto alcance ya no eran la única amenaza. Ahora los combatientes a nivel del suelo estaban listos para ofrecer una defensa desesperada. La misión que parecía segura ya no lo era. La incertidumbre llenaba el aire, y la pregunta flotaba entre los pilotos. ¿Lograrían silenciar esas defensas antes de que el B-2 llegara a su objetivo? En el centro de control, a miles de kilómetros de distancia, la situación se volvía cada vez más crítica. La comunicación entre los aviones y el comando era constante, pero la presión de los segundos corría en su contra. Los oficiales estaban al tanto de los riesgos. La misión podría fracasar, y el costo sería mucho más que la pérdida de un avión. Un fracaso aquí podría significar más que una simple derrota táctica, podría cambiar el rumbo de toda la guerra. La conversación en el Centro de Operaciones Conjuntas, CAOC, era tensa. Los informes llegaban sobre las posiciones de las defensas iraníes, pero también había un conocimiento tácito de que el B-2 Spirit ya estaba demasiado cerca del objetivo. La misión debía continuar, pero ¿y si la defensa iraní ya había comprometido la sorpresa? El B-2, invisible pero extremadamente vulnerable a los sistemas Manpads y ZU-23, tenía una ventana de tiempo pequeña y limitada. La pregunta flotaba en el aire como un peso muerto: ¿abortamos? Pero la respuesta, tan difícil de imaginar en un contexto de oficina fría y segura, era sencilla: no. La misión debía continuar. No había vuelta atrás. A pesar de la dificultad, el daño potencial a largo plazo si la misión fallaba era inaceptable. En la cabina de Storm 1, el piloto escuchó la orden mientras su dedo se deslizaba sobre el interruptor de chaff, preparando su próxima maniobra evasiva. Sabía que, si no lograba neutralizar esas defensas en el aire, el B-2 podría perderse en el horizonte sin cumplir su propósito. Cada segundo importaba, y la orden de continuar era la única opción posible. Tiempo, pensó, no tenemos tiempo para discutir más. Solo tenemos que hacerlo. Mientras Storm 1 se preparaba para saltar de nuevo a la acción, la presión del control remoto, en el aire y en el suelo, nunca había sido más palpable. La decisión ya estaba tomada. La misión continuaba. El rugido del B-2 Spirit era apenas un susurro en el aire cuando, a gran altura, liberó sus bombas. Con una precisión milimétrica, las GBU-31 de 900 kilogramos comenzaron su descenso hacia el Monte Sofe. No hubo aviso, ni ruido, solo el silencio absoluto del bombardero en retirada y la caída de las bombas, invisibles desde el suelo. Para los iraníes, la amenaza venía de un lugar imposible de detectar, un ataque que no podía ser anticipado ni evitado. A lo lejos, los operadores de la ZU-23 y los equipos Manpads en las azoteas aún disparaban, cegados por la furia de la defensa aérea, sin saber que su destino ya estaba sellado. Mientras el B-2 continuaba su retirada, la verdadera amenaza caía, imparable, directamente hacia el corazón del complejo. La primera bomba alcanzó el Monte Sofe con la fuerza de un terremoto. La explosión fue brutal, una onda de choque que rompió el suelo, las rocas y las estructuras subterráneas.
El impacto hizo que las ventanas de Isfahán estallaran y las carreteras se agrietaran a kilómetros de distancia. En el interior del complejo, los contenedores de uranio enriquecido a 60%, que hasta ese momento habían sido la mayor amenaza, se enterraron bajo toneladas de escombros, sellados para siempre en lo profundo de la montaña. Pero el trabajo no había terminado. La segunda bomba, destinada a sellar el acceso al túnel sur, estalló con un estruendo que iluminó el cielo nocturno de Isfahán, creando una nube de fuego y escombros. En su descenso, la bomba no solo destruyó una entrada, sino que selló la suerte del complejo, dejándolo inoperable para siempre. Mientras Storm 1 y Storm 2 se alejaban, con el combustible en reserva, el rostro de los pilotos reflejaba una mezcla de alivio y fatiga. El silencio en sus cabinas era ensordecedor, una calma tras la tormenta. Sabían que, por ahora, el objetivo había sido destruido, pero también sabían que la guerra seguía, y el ciclo de destrucción continuaría. Aún quedaban muchas montañas que destruir. Alguien había vuelto a acabar en la oscuridad. Los eventos, diálogos, operaciones militares y resultados descritos en este video son completamente ficticios y creados puramente para fines educativos y de entretenimiento. Este es un escenario hipotético, basado en información disponible públicamente sobre capacidades militares del mundo real, sistemas de armas y tensiones geopolíticas. Ninguna parte de este video debe ser interpretada como un informe factual de eventos reales. Todos los combates militares, números de bajas y detalles operacionales mostrados son dramatizados y no representan incidentes reales. No glorificamos la guerra ni la violencia. Nuestro objetivo es analizar la tecnología militar y la doctrina en un formato envolvente. Se recomienda la descripción del espectador.